Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas en la hora en la que se encuentren. Mi equipo les va a explicar a continuación una descripción sobre un artículo titulado denominado Bioremediación de suelos contaminados con hidrocarburos a base de bacterias utilizadas como bioproductos. Mi equipo está constituido por Yadira Fiño, Luis Manzano, Brian Enríquez y quien les habla, Juan Manzano. Voy a empezar con la parte de la introducción. Bueno, este estudio se realizó en Ecuador, ¿ya? En este caso porque se detectaron bastantes tipos de pasivos ambientales, productos de actividades con hidrocarburos. Entonces, ¿cómo nace aquí como alternativa de solución usar la bioremediación para mitigar ese tipo de impacto? ¿No? En este caso, la bioremediación se le conoce como la remediación o mitigaciones de contaminación o contaminantes usando principalmente seres vivos. Pueden usar plantas, incluso microorganismos, que vendrían a ser el objeto de estudio de este caso. Las bacterias comúnmente utilizadas se clasifican en, bueno, tenemos varios géneros en este grupo. Dentro de las principales tenemos a la Achromobacter, las Aspergillus, los Bacillus, los Canidias y entre otros, ¿no? Hay bastantes tipos de géneros. Y también otro estudio sugiere que se tiene que controlar también las condiciones óptimas para que se desarrollen mejor este tipo de microorganismos. Por ejemplo, un estudio del 2017 sugiere controlar los parámetros de humedad, de pH, de oxígeno y de nutrientes también, ¿no? Especialmente el nitrógeno y el fósforo. Ahora bien, en el presente estudio se pretende reducir la contaminación por hidrocarburos mediante la bioremediación, en este caso considerando la toxicidad producida por el petróleo mediante la identificación de bacterias eficientes. ¿Ya? Entonces voy a pasar la palabra a mis compañeros para que continúen con lo siguiente. Bueno, para continuar tenemos lo que son materiales y métodos. En parámetros medidos tenemos el diámetro de crecimiento de colonias bacterianas y la formación de halo de la degradación del medio de cultivo. En el diseño experimental, pues tenemos lo que es un enfoque cuantitativo de una modalidad experimental. Bueno, en este caso se utilizaron 81 bacterias, ¿no? Aisladas a partir de los suelos contaminados por petróleo. Los cultivos fueron recibidos de forma de suspensión de células en glicerol al 20%. Estas suspensiones de células fueron preparadas, ¿no?, en un medio de cultivo basal compuesto por glucosa, también lo que es la solución de sal de estraza, el fosfato de ácido de potasio, el agar y el nitrato de potasio. Estas fueron incubadas, ¿no?, al 28 grados y por 5 días. Se ha realizado también lo que es la caracterización microscópica a través de un frontis y una tinción con violeta de cristal para poder identificar las células gram negativas y gram positivas. Bueno, en cuanto a resultados, tenemos que de los 90 cultivos recibidos, solamente fueron recuperadas 71 bacterias, ya que fueron las que presentaron resultados positivos. Y estas fueron sometidas a pruebas de caracterización fenotípicas y también a pruebas de degradación. El crecimiento fue evaluado mediante lo que era el código binario. En cuanto a caracterización macroscópica, se obtuvieron tres colores de colonias, siendo 42 bacterias en color crema, 20 bacterias en color amarillo y 9 bacterias se presentaban en color blanco. En cuanto a descripción morfológica, se tuvo que 56 bacterias tenían forma circular y 15 bacterias en forma irregular. La elevación de las colonias, 42 de las bacterias tenían una elevación plana, 29 bacterias una elevación convexa, y en cuanto a margen de colonias, se tuvo que 51 bacterias tenían un margen entero, 6 margen lobado y 15 un margen ondulado. En cuanto a caracterización microscópica, se obtuvo que 69 bacterias se encontraban en forma de bacilos y 2 en forma de cocos. En cuanto a tinciones, las que predominaron fueron las gram negativas, siendo 66 bacterias encontradas en estas y 5 bacterias en gram positivas. También, asimismo, 19 bacterias se presentaban con cápsulas y 52 tenían una ausencia de cápsulas. En cuanto a lo que era el crecimiento en función a la temperatura, se obtuvo que 24 bacterias de las 71 fueron evaluadas y el mejor crecimiento de estas fueron en halos de degradación a 37 grados de temperatura. Entre las 12 y 15 bacterias lo hicieron en 50 grados y 13 lo hicieron el crecimiento en 4 grados centígrados. También, asimismo, respecto a los rangos de pH, se obtuvo que 24 bacterias presentaban un rango para su crecimiento entre los 5.5 hasta los 7.5 de pH. Solamente 4 bacterias no crecieron en rangos de pH de 4.5, 3.5, 8.5 y 9.5, debido a que los suelos destinados a bioremediación no se encontraban en el rango de pH ni muy ácidos ni muy básicos.
En el estudio de dendrograma basado en la similaridad entre los microorganismos se obtuvo que de las 24 bacterias estudiadas formaron 18 grupos especies, de las cuales 4 presentaron más de un miembro, siendo así el grupo 15 quien presentaba 4 miembros y el resto solamente presentaba un miembro. De todas las 71 bacterias, se mostraron crecimiento en diferentes medios de cultivo enriquecidos en hidrocarburos, ya sea como el petróleo, la gasolina y el diésel. Y 13 bacterias fueron las que formaron a los de degradación. En cuanto al análisis de varianza, se mostró diferencias altamente significativas entre los tratamientos, siendo particularmente la cepa X67, la cual presentó un crecimiento significativo en los 5 medios de cultivos que se emplearon. Bien, para finalizar con esta parte de la exposición, si bien saben, las bacterias con las que trabajamos fueron en total 71, las cuales utilizaron como fuente de nitrógeno al nitrato de potasio. Cabe recalcar también, y muy importante, que estas bacterias crecieron en ambientes neutros con un pH neutro a ácidos. También podemos decir que es muy importante recoger las bacterias de suelos contaminados por hidrocarburos, ya que éstas cuentan con mejor asimilación de estos contaminantes, ya sean hidrocarburos, diésel, carbonos. Podemos decir como una conclusión que estas 71 bacterias tuvieron un crecimiento favorable con el medio de cultivo de nitrato de potasio. También decimos que finalmente la mayoría fueron bacterias gram negativas, eso quiere decir que estas se adaptan mejor a esos sitios contaminados. Y eso sería todo por la exposición y muchas gracias.